Las lecturas de este domingo nos presentan la generosidad de dos viudas. Por un lado, la viuda de Sarepta en la primera lectura y por otro lado, la viuda del templo en el Evangelio. Y estas dos viudas tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que las dos dan todo lo que tenían para vivir. Vamos a reflexionar sobre el banco de Dios. A veces, cuando escuchamos las lecturas de este domingo, pensamos en dar o bien dinero, como la viuda del templo, o bien bienes materiales, como la viuda de Sarepta. Pero las lecturas de este domingo son mucho más profundas, van mucho más allá, porque ambas viudas dan mucho más que un bien material o dinero. Las dos viudas dan todo lo que tenían para vivir. Y este detalle me parece que es la clave del Evangelio de este domingo. Me parece que es lo más importante. Ese dar todo lo que tenían para vivir quiere decir algo, que se están dando a sí mismas. De hecho, la viuda de Sarepta, una vez que hiciese ese pan, tenía pensado que se iba a morir. Pues no solamente están dando dinero o bienes materiales, se están dando a sí mismas, y esto es lo importante y lo grande del Evangelio de hoy. Dar dinero o dar bienes materiales es algo relativamente fácil. Y digo relativamente fácil porque, aunque sea lo más fácil, no siempre estamos dispuestos a desprendernos de nuestros bienes materiales o de parte de nuestro dinero. No es tan fácil. Por eso he dicho relativamente fácil. Pero si dar dinero o bienes materiales es relativamente fácil, lo que es realmente difícil es darnos a nosotros mismos. Y las viudas, tanto de la primera lectura como la del Evangelio, lo hacen con una total naturalidad. Y esto es lo grande de estas dos viudas. ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto darnos a los demás? Pues por una razón muy sencilla. Porque a nosotros lo primero que se nos impone es el desprendimiento. Que tenemos que dar o bien dinero, o bien bienes materiales, o bien darnos a nosotros mismos. Por ejemplo, dar nuestro tiempo, entregar nuestro tiempo a los demás. Y hoy día, entre otras cosas, somos muy celosos de nuestro tiempo. Nos encanta disponer de ese tiempo para nosotros, para nuestras aficiones, para divertirnos, para lo que sea. Pero nos encanta disponer de ese tiempo para nosotros. Por eso, el darnos a nosotros mismos es algo realmente difícil. Pero principalmente por eso, porque se nos impone que tenemos que desprendernos de algo, pero no se nos impone aquello que recibimos. Porque cuando damos, sí, damos, nos desprendemos de algo, pero también recibimos. Y es lo que vamos a ver en el comentario de esta homilía. Y cuando estamos haciendo algo por Dios, cuando estamos haciendo algo en su nombre, estamos recibiendo. Cuando estamos trabajando por Dios, siempre estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo, vamos a llamarlo así, en el banco de Dios. Y el banco de Dios produce grandes intereses. No son como los bancos de aquí de la tierra que producen muy poquitos intereses. El banco de Dios produce grandes intereses. Son intereses que podríamos llamar a corto plazo, o en un plazo inmediato, y a largo plazo. Vamos a verlo. Pero lo importante es que esto nos lo tenemos que creer. Pero como cristianos que somos, tenemos la obligación de creernos esto que voy a decir. ¿Por qué? Porque viene en la palabra de Dios. Y todo lo que viene en la palabra de Dios nos lo tenemos que creer, porque es su palabra. Vamos a ver ahora, en primer lugar, esos intereses, digamos, a corto plazo o de plazo inmediato. La primera cita la tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35. ¿Qué es lo que ahí se nos dice? Ahí se nos dice que hay más gozo
en dar que en recibir. Así de claro lo dice la palabra de Dios. Hay más gozo en dar que en recibir. O sea, hay más felicidad en dar que en recibir. Y eso es algo que se produce inmediatamente. Y creo que todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido esta experiencia. Cuando nos hemos dado a nosotros mismos, nos hemos entregado a los demás. Cuando hemos hecho esto, hemos encontrado ahí una gran felicidad, un gran gozo. Pero para ello tenemos que darnos a nosotros mismos, no dar de lo que nos sobra. Y esta idea queda bien clara en el Evangelio de este domingo. Los escribas que estaban echando dinero en el templo no tuvieron esta experiencia de gozo y de felicidad. ¿Por qué? Porque lo dice claramente el Evangelio. Dieron de lo que les sobraba. En cambio, la viuda del Evangelio sí tuvo esta experiencia de gozo, esta experiencia de felicidad. ¿Por qué? Lo dice claramente Jesús. Porque esta viuda había echado todo lo que tenía para vivir. O sea, se había dado a sí misma y entonces por eso encuentra ese gozo. En ella se hacen realidad las palabras del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay más gozo en dar que en recibir. Y la segunda cita bíblica la tenemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 29. Dice ahí Jesús, dice lo siguiente, dice, todo aquel que haya dejado casa, padres o madres, hermanos o hermanas, hijos o hijas o hacienda, recibirá el 100 por 1. Pero por el contexto, este 100 por 1 que nos quiere entregar el Señor no se está refiriendo al más allá, se está refiriendo al aquí y ahora, o sea, en este mundo. O sea, toda buena acción que realizamos nosotros por Dios, que realizamos por Él o por los demás en su nombre, el Señor nos devuelve el 100. Pero el tema está, ¿le entregamos nosotros ese 1? Si nosotros le entregamos el 1, el Señor nos ha prometido que nos devolverá el 100. Ahora tendremos que preguntarnos, ¿le entregamos ese 1 al Señor? ¿Nos damos al Señor y a los demás en nombre del Señor? ¿Nos damos en la medida de ese 1? Porque al Señor no vamos a ganarle en generosidad. Si le damos el 1, Él nos devuelve el 100. Y en esta vida, no digo que sea a corto plazo, puede ser a largo plazo, pero Él nos promete que en esta vida nos dará el 100 por 1, que es muchísimo. Y después están en este banco de Dios los intereses a largo plazo. ¿Y qué intereses son esos? El más allá, la vida eterna. Y aquí podemos citar la misma cita que hemos citado hace un momento. San Mateo 19, 29, donde nos habla del 100 por 1. Pero es que acaba ahí Jesús diciendo, y la vida eterna en el más allá. ¿Nos estamos dando cuenta la generosidad de Dios cuando trabajamos por los demás y por Él? Cuando trabajamos por los demás en su nombre. ¿Nos estamos dando cuenta de la generosidad de Dios? Que nos dice que nos da la felicidad, el gozo inmediatamente. También nos da el 100 por 1. Y en la otra vida, la vida eterna, una vida en plenitud, una vida para siempre y plenamente felices. Así es de grande la generosidad de Dios. Y la segunda cita también la tenemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 19. ¿Qué nos dice ahí el evangelista? Nos dice lo siguiente el evangelista en boca de Jesús. Amontonad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la carcoma los roen. O sea, que tenemos que atesorar tesoros en el cielo. Quiere decir que cuando nosotros estamos haciendo una obra aquí en la tierra, a la vez esa obra tiene que estar atesorando un tesoro en el cielo. Lo explico de otra manera a ver si sé explicarme. Quiere decir
que cualquier acción que hagamos nosotros en esta vida tiene que estar produciendo vida eterna. Y si no está produciendo vida eterna, nos tendremos que plantear si esa acción la tenemos que hacer. Yo diría que no tenemos que hacerla. Con esto no quiero decir, ni mucho menos, que tengamos que estar todo el día haciendo cosas por los demás o estar todo el día rezando. No, podemos estar, por ejemplo, descansando. ¿Por qué? Porque son cosas que quiere el Señor. El Señor también quiere nuestro descanso. Mientras estemos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo algo que produce vida eterna. Estamos atesorando un tesoro en el cielo. Y eso es lo que decía antes, los intereses a largo plazo. Eso tardará el Señor en darnos esos intereses a largo plazo, pero nos lo dará, porque es una promesa del Señor. Amontonad tesoros en el cielo. Eso es lo que tenemos que hacer a lo largo de toda nuestra vida, en todas nuestras obras. Y para acabar, resumimos las ideas principales que venimos comentando a lo largo de esta reflexión. Cuando damos, o mejor dicho, cuando nos damos, que es el ejemplo que nos dan las dos viudas de la palabra de Dios de este domingo, la de la primera lectura, la viuda de Sarepta, y la viuda del Evangelio, la que estaba en el templo, cuando estas dos viudas dan todo lo necesario que tenían para vivir, se están dando a sí mismas. Este es el ejemplo que nos dan estas dos mujeres. Y cuando nosotros también nos damos a los demás en nombre de Dios, estamos recibiendo algo muy grande. Porque el problema que tenemos es que se nos impone sobre todo y ante todo lo que damos. O sea, aquello de lo que nos desprendemos. O sea, que nos quedamos sin algo. Pero no nos fijamos en lo que recibimos. Y Dios hace las cosas muy bien. Dios hace las cosas tremendamente bien. Y a Dios nunca le vamos a ganar nosotros en generosidad. Y el Señor, al momento que nosotros estamos haciendo algo en su nombre, ya nos está ofreciendo ahí el gozo, la felicidad, lo que todos buscamos. Pero es que además también nos promete que en esta vida nos dará el 100 por 1. Y también nos promete el Señor la vida eterna también. O sea que el Señor nos da muchísimo. El problema está en que si nosotros estamos dispuestos a entregarle ese uno. Eso es lo importante. ¿Estamos dispuestos a entregarle ese uno al Señor? ¿O no estamos dispuestos a entregarles ese uno al Señor? ¿Cuál es el ejemplo que nos dan las dos viudas de la palabra de Dios? Su total confianza en Dios. Se lanzaron a los brazos de Dios. Ojalá nosotros también tengamos esa fe y esa confianza de lanzarnos a los brazos del Señor. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.